Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de los tratados para evitar la doble imposición o tributación en Colombia. Para ello es importante entender que nuestro sistema tributario está conformado por un universo de contribuyentes y no contribuyentes. Desde la Constitución todos estamos llamados a contribuir con el financiamiento de nuestro Estado. ¿Y cómo contribuimos? A través del pago de los tributos, tributos como impuestos, tasas, contribuciones. Y para ello vamos a entender que uno de los impuestos va a ser el impuesto sobre la renta. Ahora, si tenemos por ejemplo una persona que está en Colombia y genera sus ingresos en Colombia, pero también luego tiene actividades económicas, no sé, en Chile, en España, en otra jurisdicción y va a obtener allí ingresos, entonces va a crearse un conflicto donde va a pagar el impuesto este contribuyente. Lo pagará en Colombia, lo pagará en España o donde está generando esas rentas. Entonces para ello es importante entender que cada sistema tributario tiene potestad jurídica y además en Colombia vamos a encontrar que existen actualmente unos acuerdos o convenios vigentes que van a permitir que la carga impositiva sea mejor, porque imagínate una persona pagando impuestos por un mismo hecho económico en Colombia y en el exterior. Entonces para ello vamos a entender en primera instancia que los convenios de doble imposición o tributación son pactos o acuerdos entre los estados para evitar que el contribuyente pague impuestos más de una vez por un mismo hecho en varias jurisdicciones. Los objetivos de los convenios de doble imposición o tributación son diversos. Entre ellos vamos a encontrar el intercambio de información que se van a generar entre esos países, prevenir además la evasión y la elusión fiscal porque se constituye un instrumento de cooperación internacional y los convenios también nos van a permitir resolver esos conflictos jurisdiccionales respecto a la posibilidad de gravar las rentas en el estado de residencia. Cada jurisdicción obviamente va a procurar proteger el recaudo y que el contribuyente pague el impuesto en el lugar donde se generó. Es por eso que es importante entender entonces además que es la doble imposición y la doble imposición entonces se entiende como el hecho de pagar impuestos dos veces por un mismo hecho imponible dentro de un mismo periodo impositivo. Hay diferentes o existen diferentes formas de doble imposición. Vamos a encontrar la forma jurídica y la forma económica. Nos habla entonces nuestra normativa que la forma jurídica es cuando una persona está sometida a dos impuestos en dos jurisdicciones diferentes respecto de un mismo ingreso. Por ejemplo, si yo estoy en Colombia y no sé, voy a decir que vendo camisas. Entonces vendo camisas a diferentes personas en el territorio nacional, pero además tengo un cliente en el exterior, en Estados Unidos, y le vendo camisas a esa persona en Estados Unidos. En Colombia yo voy a tener que pagar impuesto de renta por ese hecho imponible que es la venta de camisas. Pero ¿qué tal si en Estados Unidos entonces, como tiene potestad tributaria ese estado, me dice, Paula, debes de pagar impuesto acá en Estados Unidos porque vendiste ese producto a una persona que está en Estados Unidos? Allí es donde vamos a entender que existe una doble imposición que tiene una forma o naturaleza jurídica, pero también podemos encontrar una doble imposición económica, que es cuando un mismo hecho económico está gravado por un mismo tributo en diferentes etapas, pero voy a ser muy clara en ello. Esta forma económica no está regulada dentro de los convenios. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. La forma jurídica se da, por ejemplo, cuando una sociedad obtuvo utilidades, pagó impuestos en Colombia por esas utilidades y luego realizó una distribución de dividendos y luego cada uno de esos accionistas o socios tendrán que pagar por ese hecho impuestos. Miren que se está dando una doble imposición, pero es en una misma jurisdicción, ¿dónde? Colombia. Por lo tanto, esta forma económica no está regulada dentro de los convenios o acuerdos de doble imposición. Entonces, un ítem bien importante es que la forma jurídica es la que va a estar presente dentro de los tratados. Hay otros criterios para la doble imposición y vamos a entender que existe un criterio objetivo y otro criterio subjetivo. El criterio objetivo hace referencia a la fuente, es decir, rentas que se obtienen dentro del mismo territorio, por ejemplo, el arrendamiento de un bien inmueble. Entonces, si yo soy residente en Colombia y tengo un bien inmueble, no sé, en Ecuador, entonces ese ingreso que yo estoy percibiendo para el Estado
tendré que mirar entonces la fuente, si se entiende grabado en Colombia o en Ecuador o en ambos países. Por eso es importante entender los convenios, porque en el convenio me va a permitir entonces comprender cuál estado me va a gravar esa renta. Vamos a encontrar también otro criterio y es el de la residencia. Ese criterio es subjetivo y pretende entonces que las personas que son nacionales o los residentes tributen por sus rentas. El criterio de residencia lo vamos a encontrar regulado en el Estatuto Tributario, en el artículo 10. Pero es importante comprender lo siguiente: quienes son contribuyentes del impuesto sobre la renta y son residentes para efectos fiscales, pues tendrán que declarar y pagar el impuesto por las rentas obtenidas ¿dónde? En Colombia, es decir, las rentas nacionales, y por su renta mundial, es decir, las rentas que obtiene en otros países. Es por eso que es tan importante este criterio y los invito pues para que no solo atiendan a lo que está en el artículo 10 del Estatuto Tributario, sino también en el artículo 9, donde nos indica qué es lo que va a tributar cada persona. El residente entonces, para ellos estarán grabadas la totalidad de las rentas que perciba, es decir, sus ingresos, sus activos, todo lo que posee en Colombia y en el exterior. Se entenderá entonces que debe de tributar y pagar impuestos por ello. Además, el no residente entonces tiene otra connotación. El no residente para efectos fiscales entonces únicamente va a tributar y va a pagar impuestos sobre lo que obtiene en Colombia, sus rentas en Colombia, su patrimonio en Colombia. No va a tener que tributar ni declarar por lo que tiene en el exterior. Entonces miren los criterios tan importantes que ya he entregado hasta el momento. Me devuelvo. Tenemos entonces que para los convenios es importante resaltar la forma jurídica. Vamos a encontrar también el criterio de la fuente y, muy importante, el de la residencia. Porque vuelvo y reitero, cuando soy residente yo declaro y pago impuestos, es decir, soy contribuyente por mi renta mundial. Vamos a encontrar en el artículo 10 diversos elementos. Por ejemplo, ¿qué me hace a mí residente? Permanecer, la permanencia en Colombia, pero hay unos elementos allí. Me dice que puedo permanecer en Colombia de manera continua o discontinua por más de 183 días calendarios, incluyendo los días de entrada y salida del país durante un periodo de 365 días. Eso me hará a mí entonces residente. Hacer parte del servicio exterior del Estado colombiano, o por ejemplo, si yo soy una persona nacional y no sé, voy a decir que yo estoy en España, pero mi cónyuge, mis hijos menores de edad están en Colombia, mis activos en más de un 50% o en un 50% o más están en Colombia, yo ya me entiendo para efectos fiscales como un residente. Vamos a mirar este ejemplo. Va a decir, una persona de nacionalidad colombiana vive en Chile, mientras en Colombia residen su cónyuge, sus hijos menores de edad. Entonces, esta persona es considerada residente ante el gobierno colombiano a la luz del literal A del numeral 3 del artículo 10 del Estatuto Tributario. Vamos a encontrar este otro ejemplo. Si una persona de nacionalidad colombiana vive en Hong Kong y este país está calificado como jurisdicción no cooperante, pues inicialmente diríamos que esta persona se considera residente ante el gobierno colombiano. Sin embargo, demuestra que en Hong Kong obtiene el 50% más de sus ingresos, entonces allí diríamos que sería un no residente. Los convenios de doble imposición contienen una naturaleza jurídica y para ello requieren entonces una serie de actos jurídicos en los que intervienen diversas autoridades. Entonces vamos a entender que la naturaleza jurídica de los convenios contiene en primera instancia la celebración de los convenios por parte de la Presidencia de la República, las consultas con el fin de evaluar la conveniencia o no de la presentación de estos convenios ante el Congreso, requieren luego una aprobación legislativa, sanción presidencial y consultas con el fin de evaluar la conveniencia de la entrada en vigor y finalmente pues será la notificación por vía diplomática y entrada en vigor del convenio. Adicionalmente, los acuerdos o tratados o convenios de doble imposición están revestidos de diversos principios. Vamos a hablar de alguno de ellos, por ejemplo, el principio de la no agravación. Entonces, allí se entienden que los convenios no pueden incrementar la tributación de los contribuyentes por fuera de la legislación interna de cada estado. La no discriminación, vamos a entenderla como ese ítem donde
está prohibida la discriminación de las personas por su nacionalidad, y relatividad pues se aplican exclusivamente a los contribuyentes que son residentes de uno de los estados contratantes. Vamos a tener en cuenta que los convenios de doble imposición, chicos, están pactados por los estados, y obviamente va a prevalecer el derecho tributario internacional sobre la norma interna. Actualmente Colombia cuenta con varios convenios de doble imposición. Los invito pues a revisar en el micrositio de la página de la DIAN, en el enlace que les vamos a dejar a continuación, para que chequen allí cuáles son esos convenios que tenemos vigentes. A través de estos convenios, recuerden que lo que busca Colombia es evitar la doble tributación, que una persona pague impuestos por un mismo hecho dos veces en dos jurisdicciones diferentes bajo un mismo periodo gravable. Vamos a encontrar entonces acuerdos, por ejemplo, en países como Canadá, Chile, Corea, España, México, Suiza, entre otros países. Además de los convenios, es importante entender que existen unos métodos para poder evitar y eliminar la doble imposición. Entonces, para ello quiero indicarles que tenemos dos. Está el método de la exención y el método del descuento tributario, o lo que conocemos también como crédito tributario o tax credit. El método de la exención es cuando las rentas obtenidas en el exterior tienen un tratamiento en Colombia como una renta exenta. Los contextualizo. Por ejemplo, en la declaración de renta, cuando estamos realizando la depuración de ingresos, costos, deducciones, vamos a encontrar un renglón que dice rentas exentas. Cuando el acuerdo lo permite, que se genere entonces el método para evitar la doble imposición a través de la exención, llevaríamos ese elemento de exención en el renglón de rentas exentas. Y el método del descuento tributario o crédito tributario, en este sistema entonces nos dice que el impuesto pagado por la obtención de una renta en el estado donde se origina el ingreso puede deducirse del impuesto de renta sobre esa misma renta en el estado de residencia. ¿Cómo así, mis chicos? Es decir, se puede dar un tratamiento como descuento tributario, y es allí donde me devuelvo al ejemplo anterior y los contextualizo en el formulario. En el formulario del impuesto de renta entonces vamos a encontrar, además del renglón explícito para las rentas exentas, vamos a encontrar otro que va a estar diseñado para llevar allí los descuentos por impuestos pagados en el exterior, y es allí donde se le va a dar este tratamiento siempre y cuando se proceda, porque es bien importante entender que hay que conocer cada convenio, sus particularidades, qué regulaciones hay allí, y determinar si aplico método de exención o el método del descuento tributario. Entonces, para ello los invito a que continuemos. Les voy a explicar a través de unos cortos ejercicios la aplicación de estos métodos. Gracias, chicos. A continuación les voy a explicar a través de un corto ejemplo cómo vamos a aplicar el método del descuento tributario o tax credit. Para ello vamos a entender el siguiente escenario. Voy a decir que hay un contribuyente que es residente para efectos fiscales en Colombia, el cual percibe ingresos en Colombia y en el exterior. Más concretamente voy a decir que en Honduras. Voy a indicar que este contribuyente tiene una renta presuntiva, o sea que de manera previa ustedes ya tienen que haber realizado la depuración del impuesto sobre la renta, es decir, tomar ingresos, costos y deducciones y determinar entonces allí la renta líquida, aplicar el impuesto sobre la renta. Vamos a presumir que ya tenemos todos esos datos. Entonces, para ello voy a indicar, como lo dije hace un momento, que la renta presuntiva es de 9.440.000, y también voy a crear el siguiente símil, y es que el impuesto pagado en el exterior por este contribuyente ascendió a 48.373.372. Entonces, para ello es necesario, y los invito a que chequemos lo que está contenido en el artículo 254 del Estatuto Tributario, el cual de forma textual nos dice: las personas naturales residentes en el país y las sociedades y entidades nacionales que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que perciban rentas de fuente extranjera sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta y complementarios
complementarios el impuesto pagado en el extranjero. Entonces miren que allí vamos a encontrar la normativa donde se puede tomar como descuento tributario el impuesto pagado en el exterior, siempre y cuando el contribuyente sea residente y haya obtenido ingresos de fuente extranjera y que están obviamente grabados o que sobre ellos recae el impuesto en Colombia. Es importante entender que el artículo 254 más adelante nos dice lo siguiente. Entonces retomo, tienen derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta y complementarios el impuesto pagado en el extranjero, cualquiera que sea su denominación, liquidado sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que tiene que pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas rentas. Y es allí donde a través de este corto ejercicio les voy a explicar cómo verificar este límite. Para ello vamos a seguir esta serie de pasos. En primera instancia, vamos entonces a verificar la limitante del artículo 254, donde me dice que no puede exceder el monto del impuesto pagado en Colombia. Para ello, ustedes ya tienen su papel de trabajo en el cual han determinado, para nuestro ejercicio, vamos a determinar que el total de ingresos de fuente nacional y extranjera asciende a 205.327.000, que el impuesto sobre la renta en Colombia por esos ingresos es de 25.741.000. Teniendo esos dos datos, podemos determinar la tarifa efectiva del impuesto pagado en Colombia. ¿Cómo determinamos ese porcentaje? Muy sencillo, tomamos el total del impuesto sobre la renta y lo dividimos entre el total de los ingresos de fuente nacional y extranjera. Por lo tanto, hasta este momento podemos concluir que esta persona residente que obtuvo ingresos de fuente nacional y extranjera estaría pagando impuestos por 12.54%, con relación obviamente a sus ingresos. Además, vamos a tomar el total de los ingresos de fuente extranjera. Miren que los ingresos de fuente extranjera, obviamente, pues en este caso así que son menores al total de los ingresos de fuente nacional y extranjera. Voy a decir que esta persona percibió ingresos en Honduras por valor de 175.256.000 y que el monto de impuesto que pagó en Honduras fue la suma de 48.373.000. Determinamos la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta. De igual forma, se calcula entonces sobre el monto del impuesto sobre la renta en Honduras dividido el monto de los ingresos en Honduras, que serían los ingresos de fuente extranjera. Podemos observar que la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta en Colombia es menor, miren, es del 12.54 y en Honduras es del 27.60. Por lo tanto, el artículo 254, ¿qué me dice? Un momento, se puede llevar usted como residente el impuesto que pagó en el exterior, pero únicamente se va a llevar hasta el monto que estaría pagando usted en Colombia. ¿Cuál fue nuestro porcentaje en Colombia? El 12.54. Por lo tanto, este contribuyente no se puede llevar los 48.373.000. ¿Cuánto se podrá llevar? Entonces vamos a chequear. No puede exceder los 25.741.000 en primera instancia. Y vamos a determinarlo, el límite máximo a descontar, entendiendo una reglita de 3 muy básica. Voy a decir que si el monto del impuesto que pagó en Honduras fue de 48.373.000 y eso representa el 27.60, ¿cuánto representaría el 12.54? Por lo tanto, tomo el monto del impuesto sobre la renta en Honduras, lo multiplico por la tarifa efectiva de Colombia y lo divido entre la tarifa del impuesto sobre la renta en Honduras. Por lo tanto, allí el máximo a descontar asciende a 21.971.123. Pero todos estaríamos felices si únicamente tuviésemos que chequear este límite. Pero viene la norma y me dice, no solamente va a verificar la limitante del artículo 254, también vamos a atender a la limitación que está en el artículo 259. Por lo tanto, deme un momento, voy a realizar la remisión a ese artículo para que chequeemos de forma textual qué es lo que está contenido allí. El artículo 259 entonces me dice límite de los descuentos.
En ningún caso los descuentos tributarios pueden exceder el valor del impuesto básico de renta. La determinación del impuesto después de descuentos en ningún caso podrá ser inferior al 75% determinado por el sistema de renta presuntiva sobre el patrimonio líquido. Vamos a entender para nuestro ejercicio, recuerden que hay que ir construyendo los escenarios para poder explicar de una mejor forma, y yo voy a indicar que este contribuyente obtuvo una renta presuntiva sobre el patrimonio líquido de 9.440.000 y que el impuesto sobre la renta determinado por la renta presuntiva fue cero, aquí fue cero. Por lo tanto, el 75% del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva, es decir, el 75% multiplicado por cero, porque en este caso me dio cero, me va a dar cero. ¿Y cuál es el impuesto que yo voy a pagar después de realizar el descuento tributario? Entonces vamos a mirar ese límite. Vamos a tomar el monto del impuesto de renta en Colombia, que son 25.741.000, y le voy a restar el descuento tributario, que son 21.971.123. Por lo tanto, el contribuyente estaríamos diciendo en su declaración, mire, el impuesto de renta son 25.741.000, pero tiene derecho a través del método del tax credit de llevarse el descuento tributario de 21.971.123, por lo tanto el impuesto que va a pagar es de 3.769.000. Hasta allí todos muy claros. Cuando se haya determinado este impuesto después de descuentos tributarios, aplicamos entonces nuevamente la verificación de la limitante del artículo 259. Y miren que aquí la limitante, ¿cuánto me dio? Cero. Me dice que no puede exceder. Entonces, en este caso, sí cumple y el contribuyente se puede llevar el total de ese descuento tributario que determinamos, los 21.971.123. Espero haber sido clara con este ejercicio. Muchas gracias.